Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy en un nuevo capítulo donde, como veis, el nivel va subiendo. Y va subiendo en el sentido de la diversión por nuestra parte, porque tenemos una suerte que no nos la acabamos. Seguro que muchos de los que nos escucháis estáis ahí pensando, ¿cómo me gustaría poder estar compartiendo la charla con las invitadas e invitados que asisten a estas fantásticas charlas que de alguna forma Alexis y yo somos los que nos sentamos en primera fila de este hemiciclo maravilloso que es este canal de podcast, y hoy traemos a alguien que entre muchísimas cosas es un experto en John Ford, y además nos presenta un libro que tiene un argumento maravilloso y en el que Alexis ha tenido ocasión de, ya no de leerse, sino de casi de comerse, ¿eh? No le ha dado tiempo, yo creo, casi ni asimilar el que es El asesinato de Liberty Balance de Eduardo Torres Dulce. Primero, déjame, Alexis, que en nada voy contigo, pero déjame saludar al invitado hoy, que me hace mucha ilusión. Eduardo Torres Dulce, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Un placer que nos acompañes, que nos destines estos minutos para charlar contigo. Alexis Piquer, ahora sí, bienvenido. Hola, Eduard, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, ¿eh? Hoy me he saltado un poco el orden, pero bueno, creo que me lo permites, ¿verdad? Que tenías una especial ilusión de la charla que vamos a mantener hoy aquí. Sí, y es verdad. Y yo por mí podría estar todo el rato sin hablar y escuchando a Eduardo, así que para mí es un placer. Desde luego. Creo que antes de empezar me gustaría que nos contaras un poco, Alexis, tus breves impresiones después de la lectura de este libro. Bien, a mí el libro de Eduardo me ha parecido una preciosidad ya desde fuera. Quiero destacar la edición de portada, porque por detrás se ve a Ramson matando a Liberty y por delante a Donison matando a Liberty, lo cual ya nos sugiere un poco qué es lo que es verdad y qué es lo que es leyenda, que es uno de los dilemas de los que trata la película y por ende el libro de Eduardo. Además, Eduardo recopila pues toda una serie de fotografías, de recuerdos, de relatos, de historias de las que envuelve la película, y se nota que hoy, Eduard, charlamos con un autor que es muy cinéfilo, que sabe mucho de cine, que sabe mucho de lo que habla y que ama el cine y en especial el cine de John Ford. Desde luego. Hoy nuestro invitado, crítico cinematográfico, fiscal, Eduardo Torres Dulce, hace este repaso de los misterios, mentiras y secretos que envolvieron el rodaje de una de las más míticas películas de John Ford, como este asesinato de Liberty Balance. Pues, por favor, vamos a ello. Yo creo que la batería de preguntas está cargada, casi como las pistolas de esas películas, de esos westerns. Así que, sin herir, por favor, esas preguntas. Vamos a descubrir, gracias a su autor, este maravilloso libro. Alexis. Sí, Eduardo, en el libro planteas una especie de viaje. Al principio empiezas explicando cómo fue tu primer encuentro con esta película. Añades también un poco cuáles fueron tus primeras experiencias en el cine. Comentas que José Luis García, un gran amigo tuyo, comenta que el cine es una vida de repuesto. Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo viviste esos primeros años en esa vida de repuesto. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por haber diseccionado el libro, por lo que oigo, que es realmente muy extenso, y a un autor que, alguien que escribe, pues que le lean y que le comprendan, incluso que le debatan, pues es algo estupendo y muy de agradecer. Así que muchas gracias por permitirme estar con vosotros aquí esta tarde en este podcast humanista. Bueno, lo has visto muy bien. Yo creo que el libro tiene esos dos conceptos, digamos que es un road book, podríamos decir, por compararlos con la road movie, que la película de alguna forma es una doble road movie, ¿no? Bueno, yo crecí en una época en la que el cine formaba parte muy importante de las vidas de mucha gente en el mundo y particularmente de los españoles, ¿no? Que es el final de los años 50, de los años 60. Una época muy especial porque nosotros veíamos las películas cuando ibas avanzando en edad con mucho retraso, por lo general. Es decir, que había cuenta de esas clasificaciones que había autorizado para todos los públicos, para pues hubo 14 años, 16, 18 años, pues es evidente que no podías ver muchas de esas películas, incluso cuando se proyectaban en televisión, que aparecían los rombos o cualquier otra cosa, y en casa no te dejaban verla, ¿no? Con lo cual, tenemos dos experiencias distintas. Las películas que vimos cuando se estrenaron, porque podíamos verla, y las películas que teníamos que recuperar generalmente en los cines de barrios de programación
programación doble en no muy buenas condiciones. Y luego, por supuesto, las películas que podíamos recuperar vía televisión, donde se producía un efecto muy curioso, y es que las veías en blanco y negro, películas que eran en color y, por supuesto, ni en scope ni en nada al respecto, aunque esto de los formatos, pues desgraciadamente, ha seguido en malas condiciones, incluso en DVDs, Blu-rays y televisiones y plataformas, ¿no? El caso de Liberty Balance fue un caso muy especial porque yo la vi prácticamente casi en su estreno. La vi en el Cine Bilbao, que era un cine en Madrid, en la calle Fuencarral. Yo vivía prácticamente al lado por entonces, en la Glorieta de Bilbao. La calle Fuencarral en Madrid, tras la Gran Vía, era la gran calle de los cines. Había del orden de 6 o 7 cines en la calle, todos de estreno, menos uno que era de primer reestreno, que era el Cine Bilbao. La película, si no recuerdo mal, estoy citando Moria, pues se estrenó en el otoño y en Navidades pasó al Cine Bilbao, donde pues la vi en compañía de mis hermanos, una hermana mía muy pequeña, que ella decía, la película la designaba como El hombre que mató a Tipi Balas, la película del látigo, que era lo que se le quedó a mi hermana, que tenía pues 6 o 7 años en ese momento. Pero a mi hermano Miguel Ángel y a mí la película nos fascinó, y con ese dinero que nos daban tíos, padrinos y padres durante las vacaciones y abuelos, pues la vimos, yo creo que 3, 4, 5 veces, no sé, de forma continua, porque nos fascinó. Hay que decir que para unos chavales de esa época, yo tenía 12 años, mi hermano 11 y mi hermana 6 o 7, el cine del oeste era una aventura muy personal, porque nosotros habíamos jugado a indios y a vaqueros, habíamos leído tebeos de vaqueros también, y empezábamos a leer novelas de vaqueros que a lo mejor cogíamos de alguna biblioteca familiar o de algún amigo. Quiero decir que para nosotros el oeste, por hablar de alguna forma, formaba parte de nuestras vidas. Era algo muy creíble. Nosotros vivíamos en el oeste sin ningún límite de autocrítica o sin ningún límite de verosimilitud. Formaba parte de nuestras vidas, como formaba parte el fútbol, las alineaciones de fútbol y poca cosa más en esos años, ¿no? Porque quitando el deporte, el colegio y el cine, pues a esas edades de 11 o 12 años tampoco podías aspirar a más. Las chicas llegaron un poquito después, ¿no? Yo creo que ese primer dato generacional biográfico pues estaba ahí, es decir, que tu conexión con el cine era algo fantástico, de tal forma que para mí, aún hoy en día, ir al cine supone ser una fiesta o ser de los pocos que ya considero, primero, ir al cine, y en segundo lugar que es como un premio, que es una fiesta, y en segundo lugar que una película del oeste pues formaba parte de tu propia biografía sentimental, de tu vida en definitiva, ¿no? De esa vida de repuesto que tú has aludido, que como definición hace genial del cine hace José Luis García. Claro, uno se pregunta qué ve un chico de 12 años del año 1962 y no de ahora, que los 12 años de ahora pues no son los del chico del 62, que yo creo que éramos inmensamente mucho más ingenuos y más inocentes en todo los de ahora y con menos capacidad de fluir información al respecto. En una película como Liberty Balance, pues lo que veíamos era una película clásica del oeste, o sea, no veíamos nada de Testamento Otoñal de John Ford, no veíamos lo de La Ley y el Orden, pero sí veíamos los buenos y los malos, la justicia y la injusticia. Y sí veíamos que era una historia poderosísima en la que te metías dentro de la propia pantalla. Con eso quiero decir que la primera apreciación de la película de un chaval de 11 o 12 años, mi hermano Miguel Ángel y yo, pues era eso, consumir una película del oeste que realmente nos fascinaba, con esa primera, diríamos en plan estructuralista, con esa primera visión que se mantiene ahí. Y luego lo que haces es que vas añadiendo en tu propia biografía, cuando vas volviendo a ver la película una y otra vez, vas añadiendo más cosas, porque claro, tú no eres el mismo espectador del año 12, pero lo mismo tengo que sí afirmar, y vale para esa película y prácticamente para casi todas las películas, lo mismo que vi en las Navidades del año 62 en el Cine Bilbao, sigo viéndolo en la película. Lo que pasa es que le he añadido a ese basamento, a ese fundamento de la película, que es la heroicidad, la epicidad. Evidentemente, un chico de 12 años sí que veíamos que había dos personajes realmente enfrentados y una historia de amor que adivinábamos de alguna manera al respecto. Sí que veíamos la lucha contra la injusticia, sí veíamos que Lee Marvin era muy malo, aunque después nos fascinara y hayamos añadido fascinación al personaje de Lee Marvin, y ni siquiera nos llamaba la atención que fuera en blanco y negro, porque todavía había películas en blanco y negro, y las películas en televisión las veíamos
en blanco y negro, que es uno de los debates de por qué rodó Ford la película en blanco y negro, y por supuesto y fundamentalmente que no nos llamaba nada la atención que estuviera rodada en estudio, porque la mayor parte de las películas estaban rodadas en estudio y porque yo creo que los espectadores de aquellos años admitíamos ciertas convenciones del cine clásico de Hollywood que eran limitaciones. Las transparencias de las películas de Hitchcock, por ejemplo, ¿no? A mí, por supuesto que cantan, pero yo lo aceptaba como una forma del lenguaje cinematográfico, por decirlo de alguna forma. A mí lo único que me ha chirriado siempre de las películas son el Day for Night, la noche americana famosa de Truffaut, eso me sacaba de situación, y que hubiera un sol rabioso cuando llovía. Estas son dos de las convenciones que no aceptaba. El resto las podía aceptar perfectamente. Es más, yo creo que el chico de 12 años, veíamos La diligencia del principio, que bajaba la cuesta hasta que la asalta Lee Marvin y sus colegas de banda, y no pensábamos más. O sea que esa es la primera aproximación. Y es verdad y es curioso que yo he hecho un viaje con esa película, eso que tú has visto, querido Alexis, muy bien, y que luego la película, y la película ha viajado conmigo, ¿no? A lo largo del tiempo, de tal forma que si me gustaba en el año 62 muchísimo, me ha seguido gustando, y el origen del libro es que sentí la necesidad de escribir sobre la película. Nadie me pidió que escribiera un libro sobre Liberty Balance, ni aunque yo tenía hecho un esquema de lo que podía ser el libro fue creciendo, 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 y es cierto que el núcleo general lo escribí durante la pandemia, que es una época en la que uno tenía más tiempo y quizás más capacidad de reflexión a determinadas cosas, pero yo creo que los libros en general y los libros de cine es que escribir libros que no están escritos y que te apetece leer o que lean otros, ¿no? Los libros que no están escritos. Y particularmente esta es una película que reunía muchas características, John Ford, el cine del oeste, y luego conceptos éticos y conceptos, yo que soy un hombre de leyes, pues eso es algo que he ido añadiendo a lo largo de la vida, ¿no? En relación a esto que comenta, yo siempre había escuchado desde un punto de vista cinéfilo, pero sin el conocimiento que puedes tener tú, que el hombre que mató a Liberty Balance era un western crepuscular. Se utilizaba mucho este adjetivo en la obra del propio John Ford. Y es una expresión que creo que queda muy bonita y que tú comentas en varias ocasiones en el libro y que también resaltas que hay otras visiones que pueden tenerse sobre esta película. Lo había leído por lo que tú comentas sobre la película en la que Ransom Stoddard, James Stewart, llega a Shinbone con unas ideas y una educación basadas pues, en ese imperio de la ley y en un estado de derecho, pero este joven, como ahora comentabas, es aplacado nada más llegar al pueblo por una realidad fronteriza donde lo que impera pues, es la ley del más fuerte, la ley del oeste. Aquí ya le dicen que las mejores armas ya no están en los libros que traslada y que se le caen al suelo, sino en los revólveres. Tú comentas que esta película tiene una lectura, si me permites, un poco más superficial, que es la que acepta esta expresión del western crepuscular. Y me gustaría saber, tú que eres un jurista eminente y al que dedicas el libro a tu padre, ¿no? Al principio, que te ha enseñado a vivir en derecho y en justicia, ¿cuál es la lectura de la película que estamos comentando desde este punto de vista, desde el punto de vista de una persona que ha dedicado toda su vida profesional al mundo del derecho? Yo creo que el valor de las películas, de las obras de teatro, las óperas, en general de la obra artística, es que sea capaz de conseguir una armonía que permanece a lo largo del tiempo, una armonía en la complejidad. Esta es una película muy compleja, extraordinariamente compleja, en la que se cruzan muchas cosas, algunas estrictamente cinematográficas y otras vamos a llamar, ponemos en plan pedantes y cursis, metacinematográficas. Hay una parte que es claramente la historia de América, que es la historia del cierre de la frontera, cuando la conquista del oeste se acaba ya, se acaban las guerras indias y empieza a sumarse la idea de civilización en esos pueblos en los que solo existe pues, quien dispara más rápido, ¿no? Esa frase mítica del hombre que mató a Liberty Balance, cuando Tom Doniphan dice que es un tipo peligroso, dice es el más rápido al sur del Picket Way, next to me, después de mí, ¿no? Esa idea de lo que significa la historia de América con el cierre de la frontera es un tema que está ahí, que a Ford siempre le interesó muchísimo, ¿no? Ahí, lógicamente, la riqueza de la película es que reside en que hay 4 personajes esenciales, ¿no? Hay más, pero hay 4 personajes esenciales. El tipo del este que viene de un contexto de civilización y se encuentra inmerso en un contexto de frontera,
y que es el que va a cambiar todo, que es Ramson Stoddard, el personaje de James Stewart, ¿no? Y dos tipos de frontera, como son Tom Doniphan y Liberty Balance, que son la cara y cruz de la gente del oeste. El tipo de frontera que no reconoce más, que vive donde cuelga su sombrero, y el que tiene un asentamiento, que es Tom Doniphan, que sabe que los tiempos están cambiando, por citar a Bob Dylan, pero que no se va a adaptar más allá de sus propias circunstancias. Y sobre esos dos personajes, sobre los personajes de James Stewart y John Wayne, está una mujer, que es un personaje esencial, porque si el personaje de James Stewart es el que provoca el terremoto, vamos a decir, sociopolítico, jurídico, si nos ponemos cursis, de Shane Bond, el personaje que cataliza moralmente la narración de la película es el personaje de Vera Miles, ¿no? Y de Vera Miles, el personaje de Hallie, que es un personaje fascinante, a mí me llama la atención, ahora que estamos en tiempos tan reivindicativos de cultura woke, etcétera y tal, como la gente no ha sido capaz de descubrir la importancia de los personajes femeninos, no ya en Hawks, que siempre se ha citado mujeres liberadas, sino en Ford, donde los personajes femeninos, las madres, las esposas, las novias, son absolutamente esenciales, pero vale para Walsh, para Alan Dwan y tantos otros cineastas clásicos norteamericanos. O sea, muy conscientes de que no solamente narrativamente es importante, sino que moralmente para la película el personaje Hallie es importante, porque destruye una relación y a un personaje que es Doniphan, ¿no? Y encumbra a otro personaje que es Ramson Stoddard. Y Ramson Stoddard puede cumplir su misión de civilizar gracias a Vera Miles, el amor que siente Vera Miles por él, ¿no? Luego viene la otra parte de la cuestión, naturalmente, que es a quién quiere de verdad Vera Miles, porque esta es una película llena de misterios. ¿Quién de verdad mató a Liberty Balance, ¿no? ¿A quién de verdad quería Vera Miles, ¿no? Eso es lo que da la riqueza de la complejidad. Y el debate básico es cuánta cantidad, que es un viejo debate en el orden jurídico y en el orden constitucional y en la filosofía del derecho, qué cantidad de violencia necesitas tú, violencia tolerada socialmente, para cambiar las cosas, ¿no? Afortunado, desgraciadamente, los procesos de cambio a veces han sido brutalmente revolucionarios y sangrientos, podemos citar el siglo XX en los que quedamos, y otros en los que hay una violencia no tan brutal, pero una cierta dosis de violencia para cambiar las cosas, ¿no? Esa pulsión entre qué necesita, que solo con la ley y el orden no se cambian las cosas. Eso se dice, como tú has dicho, Tom Doniphan al principio, a Ramson Stoddard, ¿no? Lo que pasa es que Ramson Stoddard al final pura y simplemente reacciona heroicamente con un revólver en la mano, sabiendo que no tiene ninguna oportunidad con respecto al Liberty Balance, pura y simplemente cuando ve el cadáver moribundo del editor del Shenbone Star. Se da cuenta de que la huida del pueblo no tiene ningún sentido, que los valores que representaba el periodista y a los que le ha empujado él, al periodista y él, solo pueden tener una respuesta, que es aceptar la ley del oeste, que es enfrentarse con un revólver. Por eso Jean-Marie Straub, el director alemán, decía, no recuerdo ya si es alemán o suizo, ¿no? Straub, decía que John Ford era el más brechtiano de los cineastas, y es verdad, hay siempre una dialéctica interna en sus películas realmente muy poderosa, pero es muy fascinante desde el punto de vista de un jurista, y en mi caso yo que he pasado 17 años en el Tribunal Constitucional, todavía más desde el punto de vista constitucional, ¿no? Es decir, la sutileza del guión y de Ford a la hora de presentar primero a los que están marginados de la sociedad, que son los que no han recibido educación. Eso de que la educación es la base de la ley y el orden, que pone en la pizarra, eso es parte del centro de la película. Ahí están los niños, los mexicanos, los peones y los vaqueros, están las mujeres, están los negros. Es decir, están todos aquellos elementos que están fuera de la sociedad porque no tienen educación, ¿no? Y la importancia que va a tener la educación del desarrollo de esa sociedad. Luego está la conciencia de democracia popular, ¿no? Básicamente el hecho de que los ciudadanos son capaces de enfrentarse a un desafío provocando un cambio al respecto. Necesitan el liderazgo. Y ahí es donde aparece el personaje de Ramson Stoddard. Y luego, fundamentalmente, una idea que está siempre en Ford, que es que los poderosos pueden ser vencidos mediante el ejercicio de una función colectiva, pero siempre que haya un líder, alguien capaz de sacrificarse
por esa comunidad. Y luego finalmente está todo el tema de la libertad de expresión, esencial para construir una democracia, el personaje fascinante del Mono O'Brien, el editor del Shimon Star, y por supuesto y fundamentalmente el hecho de que los dos grandes colectivos con los que se pueden formar, los poderosos y la gente más humilde, John Ford se inclina siempre por los más humildes, esos son los que acaban siendo el motor del cambio de la historia. Todo eso en una película del oeste, cuando vas creciendo, cuando eres chaval, eso se te queda adentro. Lo sabes, pero no lo reduces a términos de epicidad, de buenos, malos, vaqueros, indios, lo que queráis al respecto, ¿no? Cuando vas creciendo vas añadiendo más cosas y te das cuenta de la enorme complejidad. Lo que pasa es que John Ford, en todas las películas en estas, no se da ninguna importancia, lo presenta tal cual y si quieres lo ves y si quieres pues no lo ves, ¿no? Y por supuesto que a él le interesa muchísimo este tema que estoy hablando, pero para él el corazón de la película es la relación sentimental, emocional y humana del triángulo James Stewart, Vera Miles, John Wayne. El corazón de la película es ese. Lo otro es el importantísimo paisaje donde se desarrollan esas relaciones humano-sentimentales. Y esa triple relación que comentas, Eduardo, antes decías la importancia, la esencialidad que tiene Halley en esa relación y en la historia que se narra. Hay una frase tuya en el libro que comentas, si Tom Doniphan es el personaje que en secreto mueve dramáticamente la narrativa, es el de Halley el que es el corazón moral y emocional de la película. Una esencialidad que viene del relato que también está en tu libro de Dorothy Johnson, ¿no? Porque ya la capitabilidad que tiene el personaje de Halley ya proviene del relato. Sí, no, sin duda, sin duda. Ford cuenta y ha contado siempre con buenos relatos de fondo. Hay algunas cosas más originales. El Sargento Negro, si no recuerdo mal, es una idea original de Willis Goldbeck y de James Warren Bella, que son también los guionistas y productor Goldbeck de la película, pero para Ford es importante partir siempre de un relato porque le da la estructura dramática y le da los personajes, ¿no? Aunque él va mucho más allá del relato de Johnson, que es un muy buen relato, ¿no? Pero él se da cuenta de la potencialidad de los personajes y los lleva más para allá. Pero evidentemente, y para mí, y probablemente ese es un descubrimiento que he hecho yo bastante posteriormente, cuando me puse a escribir el libro y reuní ideas y volví a ver la película y esas cosas y tal, de repente te dabas cuenta que si tú sabías lo importante que era el personaje de Halley, cuando te sientas a ver la película, no voy a decir desapasionadamente porque lo ves siempre con mucha pasión, ¿no? Pero te das cuenta que como en tantas otras películas de John Ford, ¿no? Pues eso es importante. A las feministas se fijan solo, feministas lo empleo con un término muy descriptivo, sino no especialmente ideológico, ¿no? En fin, vamos a decir un poco coloquial, ¿no? Pueden reprocharle al hombre tranquilo, el que arrastre, el que le dé una bofetada, bueno, lo que queramos, ¿no? Pero no quieren comprender que el motor de esa película, el centro de esa película es Maureen O'Hara. Y que se interpone con muchas cosas también. Claro, es igual que el personaje de Halley, no tiene un lugar en el mundo, depende de su hermano, no tiene libertad para ser ella, para realizarse como mujer. Y si se casa, sale de la casa de su hermano, por supuesto, pero solo puede salir con su dote, porque la dote le da independencia, dignidad y personalidad. Y eso está en la película de Ford, no es algo que añadamos nosotros, ¿no? Esto es lo que conviene ver en muchas películas clásicas, dejando aparte de hojarasca, ¿no?, que se le pueda echar, y evidentemente condicionamientos de ese tiempo de todo tipo, ¿no?, que están ahí, que no vamos a negar, sin ningún género de dudas, con sus ventajas y con sus posibles inconvenientes. Siguiendo con el personaje de Halley, tengo una duda que me surgió la primera vez que vi la película, yo la volví a ver ayer, y la relacionaba con una película que vi hace semanas, que era una película, no me acuerdo si noruega, que se llama El compartimento número 6. Ah, sí, la del viaje por Rusia, ¿no? Sí, es una película donde esa chica, ¿no?, toma el viaje, entrena hacia Rusia y de alguna manera tiene nostalgia sobre una relación que abandona, pero mientras miraba esa película y al terminar la película me di cuenta que lo que añoraba la chica que toma la decisión de hacer ese viaje no es la persona en cuestión, aquella chica con la que tiene una relación, sino la vida que tenía con aquella chica. Y esto es un poco lo que relacionaba mientras leía tu libro, que es que si Halley, que es la persona que de alguna manera pues marca un poco las decisiones y orienta las acciones de estos dos personajes, de Tom y de Ramson,
estaba realmente enamorada de Stoddard o de la vida que le podía ofrecer el propio Stoddard. Porque Tom Doniphan, que es el verdadero héroe de la película, según mi opinión, es el que sacrifica todo para que Hallie pueda cumplir esos sueños, ¿no? Esa idea que va forjando desde que conoce a Stoddard. No sé cómo ves esta particularidad. Si realmente estaba enamorada de Stoddard o de la vida que podía tener con Stoddard y realmente el amor sincero, el amor verdadero, el amor puro era con Doniphan. Sí, ahí yo creo que podemos entrar en el debate, vamos a decir, muy personal, muy subjetivo, y yo creo que todo es absolutamente válido, ¿no? Da la impresión que en el libro de entrevistas con Peter Bogdanovich, mi querido amigo y añorado Peter Bogdanovich, que hemos publicado en Atari, da la impresión de que Ford deja traslucir, aparte de lo que tú dices, que el personaje esencial, yo creo que es Hallie, pero él lo sitúa la dialéctica entre Stoddard y Doniphan, entre Stuart y Wayne en favor de Wayne, que realmente Hallie, a quien quería de verdad, era John Wayne, y que, como tú dices, Stoddard le ofrece lo que ella no tiene en ese momento, ni va a tener en ningún momento, ¿no? La capacidad de pasar de la rosa de cactus a una rosa de verdad, de pasar de fregar en una cocina rodeada de gritones vaqueros carentes de educación, o de vivir en un rancho siendo simplemente la mujer de un ranchero, a una vida con más horizontes, ¿no? Si a eso le añadimos que ella desarrolla un sentimiento claramente, vamos a decir, maternal, posesivo, protector con respecto a Stoddard, al que piensa que necesita mucha protección, pues hombre, yo creo que a eso se le añade que ella siente amor por Stoddard, sin ningún género de duda, ¿no? Es decir, cómo mira, eso lo refleja muy bien John Ford, cómo le abraza, y John Wayne ve cómo le abraza, particularmente después de que él haya matado al Liberty Balance al respecto, ¿no? Y lo que le dice tras el flashback ese tan controvertido en la convención, ¿no? Es decir, Hallie espera que le ofrezcas una vida, eso está en el libro, como tú dices, en el relato de Dorothy Johnson, y tienes de alguna forma la obligación de hacerla feliz a través de ese criterio, ¿no? Esta es una película de renuncias, ¿no? Hallie renuncia a Doniphan, Stoddard renuncia a no ejercer la violencia, y Doniphan renuncia a Hallie. Es curioso ese círculo que da muchas vueltas de las renuncias vitales. El hecho de que yo, es una cosa que me di cuenta también preparando el libro, ¿no? No me había fijado en un objeto gimmick, que dicen los guionistas importantes, que es la sombrerera, ¿no? ¿Por qué viaja ella con una sombrerera sin sombrero dentro, ¿no? Pues viaja porque sabe que en la sombrerera tiene que ocultar, y empleo la palabra ocultar, una rosa de cactus, ¿no? Y por lo tanto ella inicia el viaje no simplemente como un viaje de homenaje a alguien que ha sido importante en su vida, que es para lo que viaja es toda, aparte de que políticamente le pueda venir bien, ¿no? Nunca pierde la perspectiva política el personaje de Stoddard, ¿no? Pero ella le devuelve la rosa de cactus a Tom Doniphan, de igual forma que él le lleva una rosa de cactus como muestra de amor, y ella le devuelve la rosa de cactus como muestra de amor, ¿no? Por eso es tan devastador la pregunta que le hace, sabiendo la respuesta. En el tren, ¿no? Ya. En el tren, cuando regresan, oye, Hallie, ¿quién puso? Y ella le dice, él sabe que la puso, ¿no? Y sabemos porque Ford, cuando abandonan el lugar del tanatorio, por decirlo, la capilla ardiente, diríamos, ¿no? Muestra en un plano soberbio a Stuart mirándose y mirando la rosa de cactus. Por primera vez, Stoddard ha visto la rosa de cactus. Ni la vio cuando se la llevaba Doniphan, ni la vio cuando la colocó Hallie ahí. Es ahora, después del torrente de recuerdos que le ha venido contando su versión de la historia, cuando descubre que en la vida de Hallie, de él y de Doniphan, hay un secreto que ha pervivido al cabo del tiempo. Así que yo, con todos esos datos, me tengo que inclinar por el hecho de que no se trata simplemente de un homenaje al hombre que sacrificó todo por ella, sino que hay algo más, sino que es, al cabo del tiempo, el recordar que además de ese reconocimiento había amor. El hombre que sacrificaba todo por ella y que sacrificaba también casi todo por James Stewart, porque ahora comentabas que era una película de sacrificios, y es verdad que todos hacen sacrificios, pero con desigual resultado,
porque Halley y Ramson siguen con una vida pues nada despreciable, seguramente muy alejada de lo que le gustaba a Halley, de ese ambiente, ¿no? De el que sí que queda como... Alexis, perdona que te interrumpa un segundo, para que no se me olvide, porque es algo que descubrí también preparando el libro, pero es que va al hilo de las renuncias esas. Una cosa que me llamó la atención es que ni Halley ni Stoddard, desde que se marcharon de Shinbone, habían vuelto a Shinbone. Es decir, habían cerrado totalmente ese capítulo, no les interesaba, ¿no?, al respecto. Y se marcha muy rápido también, que es algo que sorprende, porque no se queda ni al entierro. Exacto, exacto. Y cuando en el tren le dice, me gustaría volver, uno te das cuenta por la intervención del revisor que nunca van a volver a Shinbone, nunca van a renunciar a la política Stoddard, nunca va a renunciar a la vida de Washington y nunca va a abrir un pequeño bufete para que Halley sea feliz. Halley querría volver a Shinbone. Stoddard no tiene ningún sentido. Pero preparando el libro me di cuenta de ese dato, es decir, que había pasado muchísimo tiempo, es que no reconocen a Shinbone, es otro, todo cambió, el ferrocarril, el desierto ya es un jardín, lo que queramos al respecto, pero ellos son ya unos extraños en Shinbone. Perdóname que te interrumpa. No, precisamente a eso iba, ¿no? Que la renuncia de Tom Doniphan es una renuncia completa porque queda como un paria. Yo tengo claro que él las acciones que toma es por amor a Halley, en cambio no tengo tan claro el amor que siente Stoddard por Halley. Porque sí que es verdad que hay un cariño que se va desarrollando a lo largo de la película, pero Stoddard lo veo una persona, ahora comentabas esa importancia que tiene la política en la vida de Stoddard, esas ideas con las que llega a Shinbone, y yo creo que realmente sus sacrificios y su lucha siempre están muy anexas a esa importancia, ¿no?, de la moralidad, la ética, los principios que lleva él a Shinbone. Y es lo que realmente le importa en su vida. Creo que en este caso Halley es un tema secundario en la vida, cosa que para Doniphan queda muy claro que a pesar de que se presenta como el hombretón, el serio, el masculino, el insensible, se ve que realmente el amor que tiene por Halley va mucho más allá de las cosas que quiere en su vida. En cambio, creo que Stoddard, por el contrario, es una persona donde se ve que lo más importante en su vida es su carrera como abogado o su carrera política. No sé si piensas lo mismo que yo. Sí, pero con matices, ¿sabes? Yo creo que Stoddard, yo discrepo de ti, yo creo que Stoddard ama profundamente a Halley y necesita a Halley, las dos cosas, ¿no? Mucho más que Halley le necesita a él, ¿no? Desde que llega allí, yo creo que él se enamora de Halley. De hecho, hay una animosidad entre Stoddard y Doniphan por culpa de Halley, es decir, la animosidad en Doniphan poco a poco se da cuenta del valor personal que tiene Stoddard, que no le daba ningún valor, pensaba que era un leguleyo simplemente, ¿no? Ya desde que le da el puñetazo a cómo se enfrenta directamente, dispuesto a morir a Liberty Balance, él respeta muchísimo eso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que él sí ama profundamente a Halley, probablemente más de lo que ella le ama a él, ¿no? Y él pierde muchas cosas, ¿eh? Gana, pero pierde muchas cosas. Para empezar, físicamente pierde un brazo en el enfrentamiento, o sea que físicamente pierde un brazo. Luego pierde todos sus principios, todos sus sueños de ser un abogado en el oeste, etcétera, igual los pierde, ¿no? Gana el equivalente de la política al respecto, ¿no? Sus principios éticos los pierde y a él le persigue continuamente, y es un peso moral importante, ser el hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? El gesto de Stuart cuando el revisor le dice nada es suficiente, nada es suficientemente bueno para el hombre que mató a Liberty Balance, ese es un peso que arrastra toda su vida porque es un déficit moral que va directamente a su concepción de la vida, ¿no? Y por eso quien lo comprende es Doniphan y le libera de ese peso, le libera para que pueda ser feliz con Halley, no le libera del fondo de la cuestión que él se reprocha a sí mismo el hecho de haber tenido que matar a una persona, ¿no? Y que se haya construido el nuevo hombre que es Stoddard, no es el joven Stoddard que pretendía ser. Ahí ha habido ganancias y ha habido pérdidas realmente de forma muy importante, ¿no? Lo que pasa es que él convulsiona toda la vida de todos. Él, me refiero a Stoddard, ¿no? Y es que Doniphan le ofrece una vida feliz pero muy reducida, una vida de frontera al respecto. Y uno se interroga si Doniphan habría sido capaz de adaptarse a lo que va a venir a continuación, porque aunque hubiera triunfado
Lee Marvin las posibilidades de que los ganaderos y todas esas cosas, si no podían parar a la gente que venía ya del este, a los granjeros, eso era un triunfo momentáneo, ¿no? El triunfo es la gente, como dice Mayo en Las uvas de la ira, nosotros somos la gente, nosotros somos la gente que construimos la historia y esas cosas y tal, ¿no? Pero yo ahí discrepo, tío Alexis, yo creo que él está profundamente enamorado, ama y depende también de Hallie, probablemente más que ella con respecto a él. Creo que comentas en el libro que en el desarrollo de la película Stoddard tiene un punto como malicioso, ¿no? O sea, que tiene una cara oscura que al principio se presenta como un joven con principios, donde tiene, parece ser, la autoridad moral sobre todo lo que viene desde el este, pero que a raíz del avance de la película hay ese punto sibilino, ¿no? Que va dejando el personaje. Por eso te comentaba que Donifon, decías que Hallie es la que le cuida, es la que se preocupa, pero realmente el verdadero ángel de la guarda que tiene durante toda la película es Donifon, que le salva en todas, o sea, prácticamente en todos los líos que se mete está ahí Donifon para sacrificarse por él hasta el punto de salvarle la vida, porque decías ahora que perdía un brazo, pero podría haber perdido mucho más. No, eso absolutamente. Tú has citado que Stoddard tiene un concepto de superioridad moral con respecto a lo demás. Es el hombre civilizado, ¿no? Por eso dice, ¿pero en qué pueblo he aterrizado? Pero, es decir, es un ingenuo, por otra parte, desconoce la frontera y él de alguna forma no acepta la frontera en modo alguno, cuando no se queda más remedio de alguna forma, ¿no? Por eso su futuro nunca habría estado en Shinbone en modo alguno, ¿no? De hecho, él dice, ¿dónde he llegado? ¿No? ¿Dónde me he metido? ¿No? Dice algo así como, ¿dónde me he metido? ¿Qué he hecho? Sí, sí, pero ¿qué pueblo es este? Una frase que, por cierto, también dice, de forma muy racista, hay que decirlo, el personaje de Wyatt Earp en Tombstone, cuando tiene que sacar a rastras a un indio borracho que está disparando a todo el mundo, ¿no? Dice, pero ¿qué clase de pueblo es este que se vende alcohol a los indios? Bueno, ahí sí que la cultura woke puede entrar a tope, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero es verdad, él llega a la frontera con una serie de ideas que, claro, es un marciano en la frontera, o sea, cuando ven, dice, pero ¿qué me dices? ¿No? Ya por el personaje fantástico de Link Applegate, el sheriff, ¿no? Es decir, ese personaje shakespeariano, bufonesco, en el que los guionistas y Ford han representado la ley y el orden. Pero es muy bonito luego cuando pasa el tiempo, cómo es el personaje y la interpretación de Andy Devine, ¿no? El único hombre fiel, el único testigo de las cosas que han pasado en Shinbone durante ese tiempo, ¿no? Y evidentemente esa superioridad moral, hombre, no voy a decir que transforme al personaje en antipático, porque si fuera emplea a un actor que no hubiera sido James Stewart, emplea a cualquier otro, diríamos, qué antipático es el personaje de Ramson Stoddard, porque hay algo que yo de chaval y que me fijaba era en John Wayne. Bueno, y John Ford también, ¿no? Que tenían aquella riña que explicas en el libro, que John Wayne al aceptar el papel estaba un poco... Claro, lo que pasa es que es verdad lo que se ha dicho, lo que decía Peter Bogdanovich en For Apache en esto. Ford cuenta la verdad de la leyenda, pero la cuenta. Lo que pasa es que piensa que es bueno para el país, que un país se construye sobre mitos, sobre leyendas, porque eso ayuda. Pero lo que dice Ford es que contemos la verdad, y él cuenta la verdad. Bueno, el que cuenta la verdad es Ramson, que es la figura del narrador en esta película. Ya, pero No sé si es muy verosímil o inverosímil, si nos tenemos que fiar de su palabra. Bueno, claro, él dice en un momento yo soy el único que puede contar la historia completa, ¿no? Y en cierto modo es verdad. Y la puede contar completa porque se la cuenta a Donifon, ¿no? ¿Es verdad lo que le cuenta a Donifon? Hombre, yo creo que Ford ahí no juega sucio, ¿no? Entonces que nos pongamos a especular alrededor. Yo creo que Ford claramente lo que quiere es que veamos que lo que hace Donifon, porque además ahí concurren en paralelo dos decisiones morales contrarias, morales a morales, si se me permite, ¿no? Stoddard coge un revólver para defender una injusticia, cosa que va en contra de sus principios. Y Donifon asesina, dispara desde la oscuridad a Liberty Balance justamente en contra de sus principios. Por eso el corazón de la película éticamente es esos dos momentos. Dos renuncias éticas, dos renuncias de comportamiento de vida por motivos distintos. Donifon por amor a Hallie y Stoddard por respeto a sí mismo.
Ujú. Esta película de Ford es de la última época. Tú en el libro comentas que no te gusta que se diga que no es una película de testamento, como dices en el libro, pero sí que es una película que incluye de alguna manera todo lo que había sido el cine de Ford. Entonces me gustaría preguntarte qué es lo que supone El hombre que mató a Liberty Balance dentro de la filmografía de Ford. Bueno, la filmografía de Ford es un todo muy completo, ¿no? Prácticamente casi desde el principio, ¿no? Hombre, cuando uno es más joven, se puso muy de moda lo del crepúsculo, el testamento y esas cosas y tal. Yo no estoy muy seguro de que Ford quisiera, no que fuera consciente, que eso seguro que era consciente, pero no creo que rodara la película como diciendo, esta es mi despedida del cine del oeste, porque él pensaba que iba a seguir rodando y de hecho rodó Cheyenne Autumn, ¿no? Se le acababan las balas, pero estaba ahí. No, yo creo y le doy la razón cuando él habla de alguna película y dice, no, ya está movie, ya está picture y ya está, ¿no? Es solo una película, ¿no? Yo creo que él rueda El hombre que mató a Liberty Balance, que es una historia que compra él porque le gusta desde el primer momento, o sea, que esa es una elección muy personal, no se la trae nadie le sugiere, pero la compra porque la comprende muy bien, porque él está ahí. Me parece que es una película también muy autobiográfica desde el punto de vista ético, esa idea de que él dice de Speedway, el guionista en el que se inspira para Escrito bajo el sol, en el libro de entrevistas con Bogdanovich, dice una cosa que a mí, desde que la leí de joven universitario, me impresionó, ¿no? Y después cuando leí la biografía de Ford, me impresiona aún más. Y es que habla de Speedway y dice, la vida le desilusionó. Si hubiera que describir la vida de Ford, yo creo que la vida le desilusionó y buena parte de esas pulsiones violentas, sádicas que tenía, era que él, lo han dicho todos sus biógrafos y lo decía Katharine Hepburn también, que era su amiga íntima, o algo más que amiga íntima quizás, ¿no? Y es que él tenía un aspecto que quería proteger por encima de todo, que era el aspecto femenino. Y digo el aspecto femenino, el aspecto de sensibilidad, ¿no? Emocional, nada viril, nada macho. Y eso él lo protegía mucho, tanto como el aspecto artístico. Él es verdad lo que dice Orson Welles, él es un poeta, un comediante, y él era consciente de eso, era un hombre extraordinariamente culto, muy sensible, extraordinariamente sensible, pero se protegía. Él decía, yo no soy un artista, yo soy un artesano, un craftsman, y luego también decía, no, yo soy un tipo duro, para protegerse de todas esas cosas, ¿no? Pero familiarmente, sentimentalmente, incluso artísticamente, era un hombre siempre insatisfecho, absolutamente insatisfecho, consciente de que había renunciado a muchas cosas en la vida y eso le costaba, ¿no? Y en ese aspecto, por eso yo creo que si elige hacer esta película, es porque en el relato de la Johnson, aparte de que ve que hay una muy buena narración, hay unos muy buenos personajes y hay una situación formidable, que es la mentira y la verdad, etcétera, es que él ve también que hay un momento que a él le fascina, que es el momento en que la historia gira, como giró en Irlanda, como giró en la Guerra Civil. Él era un apasionado de la Guerra Civil, sabía todo sobre la Guerra Civil, ¿no? Esta película es una de sus películas más personales, más autobiográficas, y yo creo que esa es la explicación de la película. Es una piedra más en un enorme y largo camino de su filmografía, pero yo es que niego, lo defendí de joven, tengo que decirlo, pero ahora ya con más perspectivas, yo no creo que sea un western crepuscular en absoluto, ¿no? De igual forma que tampoco lo es un western que tiene muchos puntos de conexión con esto, aunque parezca que no tiene ningún punto de conexión, que es Grupo Salvaje de Peckinpah. Otros tipos al borde de que está girando la historia, ya no tienen lugar en la historia tampoco, que se sacrifican, donde hay una tremenda historia de amor a tres bandas, Ernest Borgnine, Robert Ryan y William Holden, y donde hay un aspecto de melancolía poética realmente grande, ¿no? Y bueno, pues en ese momento lo que pasa es que como todos éramos conscientes de que el western estaba desapareciendo, aprovechamos todo el mundo para escribir o para hablar y decir que son western crepusculares, pero ni Peckinpah ni Ford pensaban que estaban haciendo algo crepuscular, sino algo muy cercano a su corazón. Ahora, para ir acabando, Eduardo, comentabas que Ford se enamora de alguna manera del relato de Dorothy Johnson. Yo creo que después con la película lo mejora. Es una narración, lo comentamos al principio, llena de misterios, llena de preguntas, para que después la persona, ¿no?, el espectador, pues pueda usar el tiempo para ir, digamos, investigando y sacando sus propias conclusiones.
pero no nos tenemos que olvidar la maestría, ¿no?, de Ford a la hora de contar la historia, ¿no? Como esos planos, antes comentabas el momento, ¿no?, cuando llegan a Shibon de nuevo, en el libro comentas que hay un plano muy de Dreyer, ¿no?, con esa solemnidad, con la caja de madera, después lo del cactus, las luces, las entradas por las puertas, lanzas paralelismos con el tema de Centauros del Desierto, o sea, cómo el director, ¿no?, como ese autor nos explica esa historia en blanco y negro, que no sé por qué lo hizo así, en interiores, si fue por un tema económico, si fue por un tema que le convenía para explicar la historia. Claro, una cosa es la historia y otra cosa es la preciosidad de película, ¿no? Lo hermosa que es en todos sus sentidos. Sí, no, yo creo que esta es una película para rodarla en blanco y negro. La ruedas en color y parte de la profundidad poética, del desarraigo que tiene la historia se pierde, ¿no? Y que la rodara en decorados, en platós, dominando por lo tanto la utilización de las luces de todo tipo, ¿no? Tampoco es para esconder la edad, ¿no?, de los protagonistas, porque también he leído alguna cosa así. Sí, bueno, yo creo que para empezar es que a John Ford le gustaba el blanco y negro más que el color. La forma de expresar poéticamente y narrativamente una película estaba mejor en blanco y negro que en color, sobre todo si tenías un buen director de fotografía y ya está, ¿no? Eso es así, indiscutiblemente, aunque dominara el color de una forma ciertamente considerable. Él se da cuenta que en la trilogía de la caballería rueda dos en blanco y negro y una en color, pero es que se da cuenta que para la historia de She-Wore a Yellow Ribbon, la Legión Invencible, Remington, Charles Russell, Scribble, todos los pintores del oeste, es que están ahí. Se da cuenta que para ese tipo de historia lo que necesita es el blanco y negro y Río Grande, porque es decir, She-Wore a Yellow Ribbon es una elegía poética y una despedida. Qué bonita esa canción, ¿eh? Exacto, sí. Y Ford Apache y Río Grande son dos tragedias. Y las tragedias funcionan mejor en blanco y negro que en color. Yo creo que eso es realmente indiscutible. No era una cuestión de presupuesto. La película tuvo un presupuesto realmente, un plan de rodaje top dentro de Paramount. Y visualmente la película, que parece muy sobria, está estudiadísima en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Yo destaco, como tú dices, algunas de las situaciones, pero bueno, yo he dado clases en la Escuela de Cine en la ECAM de Madrid, en muchos casos ponía el ejemplo de la escena del bistec, que tú ves cómo desgrana la secuencia Ford, cómo la divide en definitiva, los puntos de vista, la situación en el interior del encuadre, ¿no? Te das cuenta que el extraordinario talento descomunal que tiene para una escena que sería de transición, un pico climático en la narración, pero de transición, él la transforma en algo muy profundo con respecto a los tres personajes que aparecen ahí, ¿no? Pero simplemente como vemos asomarse en la puerta de la cocina a Halley cuando se ha despedido de John Wayne, en ese plano expresionista, pues es la repera, ¿no? Y la luz de esa callejuela, igual que también la luz en el Shibon Star, cuando llega borracho, ¿no? Claro, que es la influencia del expresionismo que hubo en la mayor parte de los directores norteamericanos y en Ford, ¿no? Murnau influye en todos, pero en Ford y en Hitchcock luego influye también Lang, ¿no? Fritz Lang, pero está ahí, ¿no? Y es soberbio, ¿no? O sea, lo que he dicho antes, ¿no? Ese momento en que Stuart mira el ataúd de Donifon, ¿no? Porque al final, en la película luego hay varios duelos, ¿no? Hay el duelo entre Stoddard y Lee Marvin, perfecto. Luego hay otro duelo indiscutible, que es el de Donifon con Balance. Antes o después se van a enfrentar. No pueden convivir los dos más rápidos con una pistola al sur del Picket Wire, ¿no? Pero en tercer lugar, otro duelo importante es el que mantienen Stoddard y Donifon. O sea que la película está lleno de renuncias, pero también de desafíos, de estilos de vida y de intereses vitales. Y de lo que está lleno este capítulo, sin duda, es de una charla sobre cine puro, y además con dos apasionados, pero además con un invitado hoy que realmente es para sentarte a escucharlo. Yo creo que hemos sido un poquito esos alumnos que comentaba ahora que él como maestro ha tenido, como profesor ha tenido, y como seguramente lo que implica el cine, los que amamos, los que nos gusta, es igual, y conozcamos más o conozcamos menos, los que nos ha hecho soñar, los que aún nos hace ilusión ir a las salas de cine y que esas salas desprendan esa olor artificial, las palomitas y todo lo que convierte ir al cine en una gran fiesta y algo que podamos compartir además con los que somos papás, pues imagínate, ¿no?
hacer vivir esa ilusión que hace ir al cine a ver cualquier cosa, pero a vivir la ilusión del cine, de ese mundo imaginario y a veces no tan imaginario que podemos vivir en esas historias y en esos relatos, pues la verdad es que hoy comprenderán que nos hemos quedado pues con esa sensación precisamente que te quedas al salir del cine, que vuelves a reproducir la película entera en tu cabeza. Por lo tanto, hoy es uno de esos podcasts que cuando termines tú ahora mismo de escuchar, te la vas a repetir otra vez, tal cual, esta charla maravillosa que hemos tenido con Eduardo Torres Dulce, que hoy, aparte de venir a compartir su pasión como es el cine, pues obviamente también hemos venido a descubrir pues, su último libro, El asesinato de Liberty Balance, un libro fantástico, donde nuestro invitado de hoy hace el repaso de los misterios, mentiras y secretos que envolvieron el rodaje de esta famosa película del mítico John Ford. Eduardo Torres Dulce, ha sido un auténtico placer que hoy nos hayas acompañado, de verdad. Seguro que tendremos ocasión de volver a charlar contigo y espero que tengas ganas de venir aquí con nosotros. Eduard, Alexis, para mí ha sido un placer estar con vosotros y compartirlo con la gente que os oiga, que son muchos, y por supuesto que si tenéis el detalle de invitarme, por supuesto, estaré siempre encantado de coincidir con vosotros. La próxima será presencial, ya te lo digo ahora, ¿eh? La próxima será en persona, acompañado de un buen café o de lo que quieras. Aquí invita a Alexis. O yo. Bueno, vale, estupendo. Mejor nos lo pones. Bueno, Alexis, de nuevo, bueno, ya te digo, yo es que te iba a pedir conclusiones, pero llevas todo el rato con también. Yo creo que estás en una nube, pues no sé, no sabría decirte. Si quieres decir algo para terminar, para cerrar o qué este capítulo. Bueno, invitar a todo el mundo a que lea el libro de Eduardo. Ya comentábamos que es una película llena de misterios, llena de complejidades. El libro sirve para adentrarse en esos complejos, en esos misterios. No sabemos quién realmente pues, quería a Hallie, si quiere a los dos, si quiere a uno más que otro, quién mata realmente a Liberty Balance, ¿no? Porque también hay alguna teoría que puede ser el compañero, ¿no? El fiel amigo que va con Donifon. Ahí creo que he escuchado alguna vez a Garci y Eduardo decir eso, y lo comentas también en el libro. Así que, bueno, invito a que todo el mundo lea el libro de Eduardo y que disfrute de la película, porque al final para mí es una de las películas más tristes, no lo parece, pero más tristes de la historia del cine, porque ese pobre, ¿no? Tom Donifon, un tío que por amor pues comete el acto más triste, como que es quedarse solo y renunciar a todo lo que le define como hombre, ¿no? Y dejar atrás un mundo que ya nunca más volverá. Así que invitar a la gente a que lea el libro y a que vea la película. Hoy hemos dado motivos de sobra, ¿eh? O sea que no tenéis escapatoria. Ahora mismo los que escuchéis, apagáis, le dais a la stop y os vais a ver la película de quién mató a Liberty Balance y a ver, sacar también vuestras propias conclusiones. No hay nada mejor que el cineforo que genera una película y esta es un buen ejemplo de ello. La tendrán en Filmin el día 1 de julio. Pues mira, tenemos que hablar con los de Filmin porque tarde o temprano van a acabar poniendo dinero en este podcast, porque claro, aquí no, son amigos, buenos amigos los de Filmin que también han tenido ocasión de participar en este podcast. Una gran plataforma. Desde luego. Un abrazo fuerte para los dos. Cuidaos mucho. Gracias. Gracias. Adiós. Y esto es Humanistas sin Complejo. Gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.